ver cómo es que funciona este disparo por encoder. Entonces, estando en esta sección, vamos a introducir 100 pulsos, por ejemplo, que sería una revolución completa de nuestro encoder. Y bueno, para esto es importante mencionarles que el disparo se va a realizar en primera instancia con nuestro sensor y en segunda instancia con nuestro encoder. ¿Sí? Entonces, detecta, ¿sí? Y recibe el tren de pulsos. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando dispara. Entonces, voy a incrementar este valor, vamos a ponerlo en 1000, por ejemplo. Dispara el sensor y ustedes pueden apreciar que, ¿sí? Tarda un poco más en realizar el disparo. Entonces, voy a hacer un cambio entre cámaras para que ustedes puedan apreciar de manera general cómo es que trabaja. Entonces, Inge, por favor, hacemos el zoom. Tenemos nuestro sensor fotoeléctrico. ¿Sí? Para este caso vamos a cambiar la pieza de inspección. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo primero que vamos a realizar es, en este caso, el disparo de nuestro trigger y esperamos la rotación del encoder, ¿sí? Y automáticamente cuando alcanzamos, en este caso, los 1000 pulsos que hemos programado, se dispara la toma o la captura de la imagen. Esto, pues, la verdad que es una función que nos va a permitir interactuar con sistemas que son discontinuos. Es decir, una banda que está, por ejemplo, una banda que está avanzando y parando de manera aleatoria. ¿Sí? Si nosotros únicamente tuviésemos nuestro sensor de disparo y nuestro delay de tiempo, puede ser que la toma de la captura de la imagen, ¿sí? Voy a cambiar nuevamente y voy a ejemplificar esto que les menciono, lo voy a poner por tiempo, le voy a poner, no sé, 100 milisegundos. Entonces, quiero que vean qué es lo que pasa. O sea, si yo disparo, digamos que este producto está sobre una banda, vamos a ponerle más tiempo, 300, por ejemplo, 300 milisegundos. Si yo disparo, ¿sí? Y el producto va sobre una banda que es discontinua en su movimiento, ¿sí? Podemos ver que el efecto sería que esta pieza, ¿sí? Puede ser que a veces llegue a su posición o a veces no llegue a su posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la banda estaría arrancando y parando. Entonces, si nosotros implementamos esta función por tiempo, no nos estaría ayudando porque no podríamos centrar nuestro objetivo de manera clara, ¿sí? A veces quedaría adelantado, ¿sí? ¿Sí? O a veces quedaría fuera de cuadro, ¿sí? Fuera ya de la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la banda puede ser que esté incrementando o decrementando incluso la velocidad. Entonces, para eso es que contamos con la función de encoder. ¿Sí? Es importante mencionar que esta función únicamente se va a activar cuando nosotros declaramos, aquí es donde pasamos a esta siguiente sección de configuración de entradas, cuando nosotros declaramos en las entradas 2 y 3, ¿sí? O que vienen marcadas con color amarillo y color gris, como cuadratura. Si nosotros las dejamos desactivadas, por ejemplo, ¿sí? Esta función de encoder, pues, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque de manera directa ya no vamos a poder estar recibiendo esos pulsos. Es importante, ¿sí? Algunos clientes, pues, también se confunden en esta parte porque conectan el encoder, configuran el número de pulsos, mas sin embargo no experimentan ningún disparo.
¿sí? Entonces, esto se debe principalmente a que la configuración de las entradas no se ha hecho de manera correcta, ¿sí? Entonces, hay que ir a la opción que dice en el color amarillo, por ejemplo, o la entrada número 2, cuadratura A, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros activamos la función de encoder. Entonces, disparamos, ¿sí? Y tomamos la imagen. Disparamos y tomamos la imagen, ¿sí? Entonces, es muy importante activar estas entradas con la función de encoder, ¿vale? Entonces, este sería el último modo de disparo, que sería disparo externo, ¿sí? Entonces, al momento, ¿alguna pregunta? Si es momento de, si ustedes tienen algo que no haya quedado claro, a través de la herramienta de Q&A, les pido por favor que se comuniquen con nosotros. Bien. No habiendo más preguntas, o no habiendo preguntas en este momento, les voy a explicar ahora acerca de la configuración de las entradas. Y entonces, actualmente nosotros ya hemos brincado a esta sección, ¿sí? Tenemos nuestro menú principal, tenemos la opción de entradas y pueden apreciar que tenemos, por ejemplo, delimitado por colores las 4 entradas que les mencioné con las que cuenta la cámara, ¿sí? Entonces vienen diferenciadas por colores. Es un software muy intuitivo, entonces nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ya viene diferenciado por el color de cable, ¿sí? Entonces tenemos el cable de color blanco, cable de color verde, rosa, amarillo y gris. Esas son nuestras entradas, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo las diferentes configuraciones. Nosotros tenemos opciones para configurar cada entrada, ¿sí? Por ejemplo, la entrada de color blanco viene exclusivamente para el disparo. A esta sí no le vamos a poder realizar no vamos a poder configurar otro propósito que no sea el disparo o la captura de un fotograma, ¿sí? Entonces, esta ya por default va a estar siempre disponible para el trigger o el disparo, ¿sí? Entonces ahí no podemos realizar ninguna otra configuración más que el estado, ¿sí? ¿Cómo es que queremos que realice ese disparo? Cuando tenemos un pulso en ascenso, ¿sí? O un flanco ascendente, o cuando tenemos un flanco descendente. Es decir, que si el disparo lo podríamos realizar con un flanco descendente. Por ejemplo, yo voy a configurar flanco descendente, y noten qué es lo que pasa con la captura de la imagen. Bueno, ahorita tengo configurado, una disculpa, tenemos configurado el modo encoder. Vamos a ponerlo por tiempo y vamos a dejarlo en 0. ¿Sí? Entonces, noten qué es lo que pasa cuando yo, ¿sí?, configuro con flanco descendente. ¿Qué es flanco descendente? Ustedes pueden ver que ya está detectando mi mano, ¿sí?, el sensor, y no dispara, sino hasta que desaparece el objetivo. Eso es flanco descendente, ¿sí? Entonces, detecta, desaparece el objetivo y dispara la señal. Ahora, configuraré nuevamente flanco ascendente y noten la diferencia. Detecta y automáticamente dispara, ¿sí? No espera a que desaparezca el objetivo para disparar, ¿sí?, la imagen, la toma de la captura de la imagen. Entonces, esta opción va a estar disponible para todas y cada una de las entradas, ¿sí? Configurar flanco ascendente o descendente. Ahora, ¿qué otras configuraciones puedo realizar a las entradas? Veamos en la entrada 0, ¿sí? Me dice que yo puedo cambiar entre grupos de trabajo, puedo designar esto como cambio entre grupos de trabajo. Me da 2 opciones. La primera de ellas me dice, a través de pulso de reloj, ¿sí?, o a través de lógica combinacional. ¿A qué se refiere esto? Voy a explicarlo. Para eso les voy a compartir la presentación nuevamente.
¿Sí? Entonces vamos a ir en esta opción. Ya verificamos los ajustes de disparo, ejecución libre, modo interno y modo externo. Bien, ya hablamos de lo que es el retraso, tiempo en disparo externo, modo encoder, tiempo de exposición, cómo afecta directamente a nuestra imagen, ¿sí? Más brillante o más opaca, la ganancia, ¿sí? Y los niveles de intensidad de la luz. Ahora, en cuanto a configuraciones de entradas y salidas, esto es a lo que me refiero. Nosotros vamos a poder configurar, pues en este caso, las entradas, ¿sí? Yo les mencioné de dos maneras. La primera que dice cambio de grupo de trabajo. ¿A qué se refiere esto? En general, el cambio de grupo de trabajo, imaginen que yo tengo 32 productos diferentes almacenados en memoria, es decir, que pueden ser, no sé, por ejemplo, aquí tengo algunos filtros, 32 colores diferentes, 32 tamaños diferentes, ¿sí? Y hay dos métodos para poder cambiar de producto sin tener que hacerlo desde el software, sino hacerlo a través de las entradas, las 4 entradas digitales que tenemos. El primer método es a través del método paralelo, ¿sí? Que corresponde a la primera sección que ven en la imagen. Tenemos, ya vamos a hacer esto un poquito más grande, un segundito. Listo, ahí se aprecia un poco mejor. Ustedes pueden ver que tenemos esas dos opciones, ya se los había mencionado. El primero de ellos es método paralelo. Es decir, que yo configuro desde la entrada 0 hasta la entrada 3 como bits disponibles para realizar lógica binaria, lógica combinacional. Entonces aquí vemos esta pequeña tabla donde nos dice que dependiendo de la lógica vamos a ir llamando grupo por grupo o producto por producto de los 32 grupos, de los 16 grupos disponibles o de las 16 combinaciones que podemos realizar a través de 4 bits. ¿Sí? Entonces aquí es importante mencionar que si bien la cámara puede almacenar 32 grupos de trabajo, a través del método paralelo solo vamos a poder llamar 16 productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 4 bits solo me permiten 16 combinaciones. Ahora, ¿qué pasa con el resto o con los demás productos almacenados en memoria? Los otros 16. Los podemos llamar a través del método serial, ¿sí? El método serial nos permite llamar desde el grupo 1 hasta el grupo 32, ¿sí? Entonces, ustedes únicamente tendrán que configurar la siguiente opción. En la entrada 0 y la entrada 1, es decir, en el cable verde y en el cable rosa, vamos a tener las siguientes señales disponibles. Pongamos atención, ¿sí? En este diagrama, y no es más que un tren de pulso de reloj de 20 milisegundos. Ustedes pueden apreciar en el diagrama que tenemos un timing entre un estado 0 y un estado 1 de 10 milisegundos, haciendo un ciclo completo de 20 milisegundos. Y vamos a montar también a través, en este caso, de la entrada 1 o el cable color rosa, vamos a montar el dato, ¿sí? Entonces tenemos disponibles 8 bits. Ustedes pueden ver que en el diagrama va desde el bit 0 hasta el bit 7. Entonces, vamos a generar ese tren de pulso de reloj a través de la entrada de color verde o la entrada 0 y vamos a montar el dato a través de la entrada 1 o el cable de color rosa. Entonces, de esa manera es como vamos a realizar la lógica combinacional y vamos a mandar a llamar los 32 grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, son los dos métodos que tenemos disponibles, ¿sí? Les voy a compartir sí, hablando ya de nuestro
nuestro software para que ustedes puedan ver, ¿sí? En este caso, la lógica combinacional, pues la tendríamos que realizar por medio de señales físicas, ¿sí? Entonces, únicamente les voy a mostrar cómo se activa o cómo se configura uno u otro. No lo vamos a activar porque pues tendríamos que tener aquí accesorios adicionales, mas sin embargo les voy a mostrar qué es lo que tendríamos que hacer para el primer método, que sería el paralelo, ¿sí? Entonces, en método paralelo elegiríamos, ¿sí? Bits de entrada, ¿sí? Entonces, cuando yo asigno, noten que cuando yo asigno a la primera entrada, ¿sí? El bit 0, por ejemplo, si selecciono bit 0, automáticamente las demás entradas se configuran. Y me dice, la entrada 1 será el bit 1, entrada 2, bit 2, y así hasta el bit 3. ¿Sí? Entonces, eso es de manera automática. Entonces, con esta configuración yo solo puedo mandar a llamar 16 productos de memoria, ¿sí? O 16 grupos de trabajo. Ahora, si yo activo la opción que dice cambiar grupo de trabajo, pulso de reloj, quiere decir que el cambio de grupos de trabajo lo voy a hacer por medio del método serial, ¿sí? Entonces, voy a montar la señal de reloj a través de la entrada 0, que es el cable verde, y el dato a través de la entrada 1, que es el cable rosa. Entonces, ustedes pueden ver que cuando yo selecciono pulso de reloj, automáticamente se configura la entrada número 2 como dato, ¿sí? Entonces, para mandar a llamar las diferentes grupos de trabajo, pues lo haré a través de la señal serial que ya vimos en la lámina. Ahora, ¿qué otras opciones tengo disponibles para entradas? ¿Sí? Ustedes van a poder apreciar que tengo también una opción que dice limpiar alarmas, ¿sí? Es decir, que si por alguna razón el sensor entrara en conflicto, ¿sí? O alguna de las imágenes no haya sido procesada de manera correcta, en los LEDs indicadores, ¿sí? Vamos a hacer un acercamiento aquí en la sección de los LEDs indicadores, ¿sí? Tenemos una opción, ¿sí? Que dice alarma, entonces se estaría activando con el propósito de que nosotros detectemos que el sensor está en estado de conflicto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos borrar esta alarma de manera remota, ¿sí? Es decir, que si mandamos un pulso, ¿sí? Digital a través de la entrada 0 configurado con borrar alarmas, este estado de alarma se borraría directamente del sensor. Entonces, esa opción la vamos a tener disponible en las 4 entradas, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo en cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces, eso es lo que corresponde a las diferentes configuraciones de las entradas, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta de algo que no haya quedado claro, ¿sí? Por favor, a través de Q&A. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Si estamos verificando ambas opciones, tanto la del chat como la de Q&A. Ok, no se preocupen. Eli Gallo, todo claro. Israel Gutiérrez, muchas gracias. Eli Gallo, no te preocupes. Si tienes alguna pregunta a través de Q&A, con mucho gusto estaremos respondiendo. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a proseguir con la presentación. Ahora, verificamos la configuración de las salidas. ¿Qué puedo hacer con las 4 salidas disponibles de mi sensor? Entonces, para eso, en mi área o en mi menú principal, selecciono la opción de salidas, ¿sí? Y ustedes pueden ver que
pues tengo disponibles configuraciones adicionales comparado con entradas, ¿sí? Entonces, yo desde aquí puedo configurar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para cada una de ellas, tenemos diferentes opciones como inspección completa, ¿sí? Como resultado de inspección, como disparo de luz externa. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el día de hoy tenemos aquí en la mesa, tenemos algunos ejemplos de luminaria externa. Es importante mencionar que Autonix no fabrica luminaria externa. Actualmente, únicamente contamos con la luminaria que viene incluida con el sensor. Entonces, esta opción que dice External Light Trigger refiere a que el sensor es capaz de mandarnos a través de sus salidas una señal de alta frecuencia para hacer las veces de flash, ¿sí? Entonces, lo que hace es que esa señal va a ser captada por un controlador de alta frecuencia, una fuente, en este caso como la que tenemos aquí, que tiene entradas que nos van a permitir captar ese pulso de alta frecuencia. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos las salidas para nuestra iluminación y tenemos las entradas, ¿sí? Que permiten captar esos pulsos que emite el sensor y generar el disparo de la luz de manera inmediata, ¿sí? Entonces, con ese propósito es que activaríamos esta opción que dice External Light Trigger. Nosotros vamos a poder también disparar alarmas, es decir, que si el sensor por alguna razón entró en conflicto y de procesamiento, nos puede generar una alarma a través de las salidas, ¿sí? Entonces, igual tendremos esa opción disponible, ¿sí? De igual manera, tendremos la opción de cámara en procesamiento o cámara ocupada, es decir, que si nosotros mandamos un disparo a través del sensor, si en este momento no tenemos muchos grupos de trabajo en memoria y no tenemos muchas operaciones de inspección en memoria, entonces ustedes pueden ver que la interacción con el sensor es instantánea, ¿sí? Más sin embargo, si nosotros tenemos muchos grupos de trabajo y muchas inspecciones cargadas en la cámara, puede ser que el tiempo de procesamiento tome más tiempo. Entonces, la cámara nos va a responder con una señal de salida que nos indica que la cámara está procesando en ese momento. Entonces, podemos activar esta opción que dice cámara ocupada, ¿sí? De igual manera, tenemos una opción que dice, en este caso, la cámara nos va a responder después de que hayamos cargado un grupo de trabajo por los diferentes métodos. Es decir, si yo mando a llamar al grupo 1, una vez que esté cargado el grupo 1 en mi memoria o en la inspección, la cámara me va a responder con una señal de salida, ¿sí? Y me va a decir, el grupo de trabajo ha sido cargado correctamente, ¿sí? Entonces, también tenemos esa opción, ¿sí? Porque es importante mencionar que cada que cargamos un grupo de trabajo, la cámara va a tomar cierto tiempo para llevar a memoria esa imagen patrón y cargar todas las opciones de inspección. Entonces, esto toma cierto tiempo, ¿sí? Quiere decir que si estamos combinando la cámara con un PLC, por ejemplo, nosotros a través de las salidas del PLC mandamos a llamar los diferentes grupos de trabajo y pues esto toma cierto tiempo, entonces no podemos mandar el disparo de manera inmediata. El sensor no va a responder hasta que haya cargado ese grupo de trabajo. Por eso es que no responde con ese bit. Entonces tenemos esa opción disponible para, por cierto tiempo, ¿sí? Bloquear el disparo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos esta opción disponible. Ahora, las primeras dos inspecciones, la que dice inspección completa, las primeras dos configuraciones, la que dice inspección completa, refiere a únicamente cuando la cámara ha terminado de procesar, ¿sí? Entonces yo disparo
y me responde con un bit. ¿Sí? Me dice inspección completa. No sabemos si fue buena o fue mala. Solamente sabemos que ha terminado de realizar la inspección. Ahora, tenemos otra opción, la que dice resultado de inspección. Esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros vamos a obtener un bit a la salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas en nuestro monitor. ¿Sí? Y entonces, la idea es que a través de esta configuración nosotros activamos las salidas, pero ya va a influir directamente en el resultado, ¿sí? En el resultado de la inspección. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso es que les menciono que esta es la más importante, porque ahí nos va a indicar si es una pieza buena o una pieza mala, una pieza conforme o una pieza con defecto. Entonces, vamos a configurar estas salidas, todas las salidas como inspección, resultado de inspección. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras configuraciones puedo realizar desde aquí? Pongamos mucha atención en esta sección. Yo puedo definir por individual cada una de las salidas. Puedo decidir si van a ser con lógica NPN o PNP. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos, por ejemplo, configuraciones, no sé, se me ocurre que un actuador, ¿sí? Por ejemplo, una electroválvula, ¿sí? Que pues tengamos diferentes referencias, ¿sí? Es decir, que las bobinas de estas electroválvulas estén referenciadas a positivo o negativo, y una mezcla de señales, pues a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque podemos hacer cambios en la lógica de salida. Podemos elegir entre NPN y PNP. Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Las diferentes configuraciones individuales para cada salida. Eso es muy importante. En algunos otros sensores de la competencia, estas configuraciones pues únicamente te permiten una lógica, ¿sí? Entonces, aquí es asimétrico. Tú puedes tener por individual cada una de las señales de salida. De igual manera, puedes configurar si quieres tener a la salida un pulso, en este caso con flanco ascendente o con flanco descendente. Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Pueden tener la configuración normalmente abierto o normalmente cerrado. Cambiar la configuración del estado de esa salida. Es decir, si ustedes quieren que esté activo, ¿sí? Al inicio, y que en su conmutación pase a inactivo o viceversa. ¿Sí? Entonces, es como tener un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, eso lo hacemos, o esa configuración la logramos desde aquí. De igual manera, nosotros podemos elegir entre dos modos de operación: pulso o retenido, pulso o latch. Entonces, cuando nosotros configuramos modo pulso, podemos decidir qué duración va a tener ese pulso. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos modificar en milisegundos, ¿sí? Este valor. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos ir introduciendo estos valores, y la idea es que va a retener esa señal a la salida el tiempo que nosotros hayamos definido, ¿vale? Entonces eso lo hacemos a través de este tiempo, ¿sí? De igual manera, vamos a poder agregar algunas configuraciones que van a actuar en ese pulso de salida, ¿sí? Por ejemplo, este pulso va a actuar después de que la inspección haya sido completada, ¿sí? Que sería la primera opción, o un delay después del disparo, ¿sí? Nosotros podemos también establecer la configuración de ese pulso de salida. Si lo queremos hacer después de que la inspección haya sido completada, o directamente después de que se haya tomado la imagen a través del trigger, ¿sí? Entonces nosotros podemos ajustar ese tiempo también desde aquí.
¿sí? En milisegundos. Entonces, estas son las opciones que tenemos para las diferentes salidas. Y bueno, una vez confirmadas las diferentes configuraciones que tenemos para las salidas, vamos a trabajar, ¿sí? con esta configuración. Van a ser tipo pulso y bueno, vamos a dejarlo en 0, en 1 milisegundo, perdón. 1 milisegundo. Y vamos a empezar a realizar algunas inspecciones para que ustedes puedan también verificar cómo es que configuramos también las diferentes funciones de salida. ¿Sí? Voy a compartirles la imagen de nuestra presentación. Tenemos aquí. Y hasta aquí ya hemos verificado, ¿sí? Los tipos de salida y tipos de señal de salida, pulso retenido, es lo que les explicaba, ¿sí? La duración del pulso de salida puede ir hasta 60 milisegundos, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, en la opción de retenido, noten que en el diagrama de estados tenemos la señal de disparo, tenemos el resultado de la inspección, ¿sí? Entonces, este es el pulso de salida, ¿sí? Y automáticamente la señal de salida va a estar presente, ¿sí? Después de que se haya generado el resultado de la inspección, ¿vale? Entonces, las diferencias entre esas dos opciones, tipo pulso o tipo retenido o latch, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los tipos de retraso que pueden ser después de la inspección o después del disparo, lo que les mencionaba. ¿Sí? Nosotros también podemos configurar estos tiempos con un máximo de 60,000 milisegundos. ¿Vale? Ahora, esto ya igual lo hemos mencionado, inspección completa, los tipos de salida, la inspección completa, resultado de inspección, disparo de luz externa, alarmas y cámara ocupada, ¿sí? O inactivo. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a esta sección que es la que me interesa explicarles. ¿Por qué? Porque nuestra cámara, como les mencioné anteriormente, también nos va a permitir realizar lógica de manera interna, ¿sí? A través de operadores lógicos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder realizar lógicas combinacionales directamente en nuestro sensor a través de operadores lógicos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esta mención? A que el sensor es capaz de integrar compuertas lógicas con combinando los diferentes modos de inspección. Podemos contar con compuertas OR, con compuertas AND y con compuertas NOT, ¿sí? Y podemos realizar anidados. Esto es interesante porque nosotros podríamos trabajar de manera independiente, ¿sí? Es decir, sin necesidad de integrar un controlador externo, ¿sí? Un controlador con características superiores como lo es un PLC, y podríamos realizar lógica combinacional de manera directa en nuestro sensor, ¿sí? Interactuando con estas tres compuertas que ya les he mencionado, ¿sí? Entonces, vamos a realizar algunas configuraciones. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla con el software, ¿sí? Y bueno, ¿cómo realizo estas inspecciones? ¿O cómo realizo estas configuraciones? Bueno, para esto voy a inicializar la inspección, ¿sí? Voy a trabajar en modo libre, ¿sí? O en streaming, ¿sí? Entonces, voy a, en este caso, trabajar con, por ejemplo, una luz externa, una luz de fondo, y para realizar alguna inspección, ¿sí? Vamos a intentar
trabajar con con esta muestra. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Será lo siguiente. Vamos a configurar, ¿sí? Al ser luz externa, ¿sí? Voy a empezar a trabajar con los tiempos de exposición para que ustedes puedan, ¿sí?, apreciar el trabajo que se va realizando. En este caso, yo les mencionaba que el tiempo de exposición es muy importante porque, pues, por medio de él hago o más brillante o más opaca la muestra que voy tomando. Entonces, ustedes pueden apreciar, ¿sí?, que al trabajar con este tipo de iluminación externa puedo obtener resultados superiores, ¿sí? Es decir, resaltar lo que a mí realmente me interesa de la muestra, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver los diferentes ajustes que se van realizando, ¿sí?, con esta iluminación externa. Entonces, por ejemplo, en este caso a mí me interesaría ver, ¿sí?, en cuestión de este accesorio de la cámara, lo que están viendo en pantalla es un filtro. Entonces, es un filtro polarizado que me permite eliminar brillos externos. Entonces, es un filtro de color verde. Entonces, considero que esta imagen es, pues, bastante buena, ¿sí?, ya para mi inspección. Entonces, la idea en este momento no es tanto verificar la inspección, ¿sí?, pero vamos a incluir algunos modos, como por ejemplo, no sé, alineación, para efectos de comprobar. Vamos, un segundito. Vamos a guardar esta configuración, ¿sí? Noten que toma un tiempo, ¿sí? En este periodo, pues no puedo realizar ninguna modificación. Una vez que termina, ya me permite realizar las modificaciones. Entonces, voy a guardar esta imagen como la imagen patrón. Voy a agregar una herramienta de alineación, ¿sí?, con ajustes automáticos, ¿sí? Y bueno, voy a agregar alguna otra herramienta, como por ejemplo, una herramienta de diámetro, ¿sí? La idea, en este caso, será ubicar cuándo es que trae filtro y cuándo no trae filtro. Entonces, quedaría de esta manera. Ustedes pueden ver que mi herramienta de diámetro o circunferencia detecta automáticamente la circunferencia que está entre los dos círculos concéntricos que nos ha generado el software, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a dejar como una configuración automática, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en este caso, verificar la configuración de las salidas, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, ya tenemos configurados resultado de inspección, ¿sí? Más sin embargo, vamos a configurar con características adicionales esa salida. Para poder configurar la salida, únicamente tenemos que darle clic a las opciones disponibles. Ustedes pueden ver que tenemos las 4 opciones disponibles. De igual manera, el software las diferencia por colores, que esto es magnífico porque nos ayuda a hacerlo de manera muy rápida. Por ejemplo, quiero configurar la salida 0 o la que viene en el cable de color negro, ¿sí? Únicamente le tengo que dar clic en las diferentes salidas, ¿sí? Entonces, en este caso, configuremos la que viene en color negro o salida 0, ¿sí? Y pueden ver que al momento está desactivada, ¿sí? Entonces, vamos a tener las siguientes opciones. La opción de todas pasan, ¿sí? Todas las inspecciones que cumplan con, en este caso, la calidad que esperamos o las características configuradas, pues se van a ver reflejadas de esta manera. Entonces, vamos a ejecutar la inspección, ¿sí? Entonces, al momento están configuradas como todas pasan. En el momento en el que nosotros insertemos una opción que no está disponible, pues la salida va a estar inactiva, va a omitir, ¿sí?, esa señal. Entonces, es como estaríamos configurando
esa salida, ¿sí? Como todas pasan, únicamente vamos a obtener a la salida en el bit 0, ¿sí? La señal de que todas pasan, ¿sí? Entonces, los productos que cumplen con las características se van a ver reflejados con un pulso de salida o un pulso retenido o un pulso por tiempo, ¿sí? En la salida 0, ¿sí? Con esta configuración. Entonces, ese es el modo, todas pasan. Ahora, tenemos la opción de uno o más fallos. Es decir, que en esta salida se van a ver reflejados solamente las que no cumplen con estas características. Entonces, seleccionamos uno o más fallos, ¿sí? Y en esta salida, pues se van a ver reflejados, ¿sí? Ese resultado, uno o más fallos. Entonces, eso es lo que pasa cuando configuramos esta opción. Ahora, nosotros podemos también configurar el modo de alineación, la operación de inspección de alineación. Es decir, que únicamente cuando alineación sea correcta, ¿sí? Se va a ver reflejada en la salida que yo seleccione, ¿sí? Por ejemplo, si a la salida de color rojo o número 1 le digo alineación, ¿sí? Entonces, esta salida se va a activar únicamente cuando el modo alineación esté activo, ¿sí? Si la pieza no está alineada, esa salida no se va a activar, ¿sí? Entonces, es muy importante también saber cuándo la pieza está alineada, porque si viene con algún desfase o con alguna modificación, no vamos a obtener la misma imagen, ¿sí? Entonces, por eso es que la lógica de la cámara me permite direccionar esa inspección en alineación, ¿sale? Entonces, es importante también esta opción. Ahora, referente a lo que les mencionaba en la presentación de PowerPoint, referente a lógica combinacional. Nosotros vamos a poder combinar, ¿sí? las diferentes inspecciones con operadores lógicos. Yo les dije que vamos a poder acceder a compuertas OR, a compuertas AND y a compuertas NOT. Por ejemplo, aquí directamente tenemos una compuerta AND. Es decir, que si alguno de las inspecciones falla, pues el resultado a la salida va a ser falla. Pero si, por ejemplo, yo lo cambiase a una compuerta OR, quiere decir que si alguno de los resultados es correcto, la salida va a ser correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una compuerta OR, recordemos que en la tabla de estados o en la lógica booleana podemos obtener si en la suma de estas dos inspecciones, si alguna de las dos es positiva, pues a la salida vamos a tener un resultado positivo, ¿sí? Entonces eso es propio de compuertas OR. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo monto esta inspección, ustedes pueden ver que el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque alineación es positiva, ¿sí? Entonces, aunque el resultado de la salida es un fail, ustedes pueden apreciar aquí que el software me marca que no cumple con las características, ¿sí? No cumple con las características, más sin embargo la salida me marca positiva o me marca un pulso. ¿Por qué? Porque una de las inspecciones es correcta. ¿Por qué? Porque es una compuerta OR. Ahora, si yo lo cambio a compuerta AND, pues obviamente a la salida de manera física voy a tener una salida inactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso es un fail, ¿sí? Entonces, por la naturaleza de la compuerta que yo he configurado, si alguno de los elementos falla, pues falla toda la inspección, ¿sí? Entonces, esto va relacionado con el estado de las salidas, no con el resultado de la inspección. Es muy importante. Ustedes pueden cambiar el estado de las salidas a través de estas compuertas, ¿sí? Incluso para agregar compuertas negadas, basta con hacer clic en esta sección, ¿sí? Y ustedes pueden apreciar, ¿sí?, que el resultado de la salida
es negativo. ¿Por qué? Porque está negado. Si ustedes pueden ver en esta sección el resultado de la salida, cuando está inactivo e inactivo. Entonces, si yo pongo una compuerta negada a la salida de mi compuerta AND, pues voy a cambiar el resultado, voy a hacer lo inverso. ¿Sí? Entonces, esa es una compuerta AND. Ahora, ¿qué pasa si agrego más inspecciones? Por ejemplo, vamos a tratar de hacer una inspección de borde. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tenemos esta inspección de borde. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que esta inspección de borde está variando. Esta variación se puede deber a que los rangos de paso no están ajustados de manera correcta. Entonces, vamos a ajustar aquí un poquito los rangos de paso. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos nuestra inspección de borde. ¿Sí? Vamos a editarlo. Bueno, vamos a borrar esta inspección. Vamos a agregar alguna otra por las características de la luz de fondo y pues todo esto puede ser que esté variando. Vamos a agregar esta inspección de área. Más bien sería de contraste. Agregamos esta inspección de contraste de manera automática. La idea es tener más opciones para combinar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quisiera agregar, ¿sí?, un operador adicional, es decir, un anidado, ¿sí?, yo podría estar trabajando de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, en la opción anterior agregué contraste. Ahora quiero que el operador vaya, digamos, anidado en la compuerta que yo agregué, ¿sí? Entonces agrego contraste, pero va a corresponder únicamente a la opción que he agregado. Vamos a poner otra, por ejemplo, no sé, brillo. ¿Sí? Borramos este operador de esta sección y lo agregamos en esta otra. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta compuerta va anidada en el AND que